te damos gracias. Obra milagro, prodigio, señales, maravilla, Dios Todopoderoso, en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza. Ahí está tu presencia, ahí está tu gloria. Nosotros lo creemos y decimos amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Saluda al que tiene al lado suyo. Busque a alguien que esté al lado o atrás o enfrente y denle un abrazo y dígale bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. Porque nosotros somos la casa del Señor. Amén. Y como nosotros somos la casa del Señor, amén, nosotros recibimos esos milagros, esos prodigios, esas señales. Amén. Dile que está al lado. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por el milagro de mi mamá que está aquí. Póngase de pie, señora. Vea, ahí está el milagro que Dios hizo. Déselo fuerte, porque Él es fiel a su promesa. Amén. La sanó, la cuidó. Y ahora usted saluda a mi mamá y si ella le quiere contar, ella le va a decir, fue duro. Fue duro, ¿verdad, mamá? Porque no hay nada fácil. Amén. Así que déselo fuerte al Señor. No hay nada fácil. Pero en Dios todo es posible. Déselo fuerte a Él. Tome asiento, por favor. Tome asiento. El Señor me ministró toda la semana que la iglesia tiene que volver a la senda antigua, al mensaje de la predicación del evangelio de poder. Amén. Ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero la Biblia dice que los violentos es lo que le arrebatan. Así que dile al que está al lado, tú eres un violento en el reino de Dios. Dile, tú eres un violento en el reino de Dios. Pero díselo creyendo. Oye, acá hay silla, acá adelante. Acá adelante hay silla. Amén. Dile que está al lado. Tú eres un violento arrebatador del reino. Le voy a decir algo, hay que ser violento, no pasivo, violento para arrebatar el reino. Pero usted después de ahorita, de esta prédica, usted va a querer dejar la pasividad y ser violento. Amén. Para arrebatar el reino. Usted toda esa violencia que tiene, que no la usa para el reino, úsela para el reino. Porque le voy a decir que cuando usted usa la violencia, que todo ser humano tiene violencia natural. Todo ser humano. Pero usted tiene que aprender a usar la violencia que está en usted. La violencia no es golpear. La violencia es sagacidad, audacia. Tiene que usarla para arrebatar el reino de los cielos. La Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. La Biblia dice, ¿cuántos? Pero parece que no leen Biblia. La Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Si usted no aguantó estar en el reino hasta el 26, usted del 27 para adelante no podrá estar, porque lo que viene es peor. Si usted no aguanta que le hagan una pregunta, si usted no aguanta que le corrijan, si usted no aguanta que le digan algo, usted no es digno del reino de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos en una transición al reino milenario. ¿Usted quiere que le predique el evangelio o que le engañe? Que le predique, dígame, que le predique, ¿verdad?
tierra y vamos a transicionar para heredar el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, el rey viene a establecer su reino en la tierra. Estamos a un paso del regreso de Cristo a la tierra y Él viene a establecer su reino en la tierra y a gobernar con su reino con los valientes. Con los valientes. Por eso la Biblia dice que los cobardes no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí o no dice eso? Usted no esté donde prediquen el evangelio falso. Usted debe estar donde prediquen el evangelio de la verdad. Le guste o no le guste a la gente. Usted debe estar donde se le diga la verdad, no la mentira. Y si usted se va porque se le confronta con la verdad, entonces usted es de lo que estaba en medio de nosotros, pero no era de nosotros porque no se quedó con nosotros. Le exhorto a leer Primera de Juan, capítulo todo completo 2, la venida del anticristo, de los muchos anticristos a la tierra. Vaya a leer Primera de Juan, capítulo 2 en casa, porque yo voy a predicar del evangelio de poder. Pero dice Primera de Juan 2 que estuvieron en medio de nosotros, pero ya no están con nosotros y se fueron porque ellos no eran de nosotros, no pertenecían a nosotros. ¿Está aquí? Y si se fueron y regresaron era porque eran de nosotros. Porque hay un dicho en el mundo que lo que es tuyo y vuelve, y el perro no se lo come. ¿Cómo es? El gato no se lo come. Amén. Lo que es tuyo, dile que está, lo que es tuyo y nadie se te lo quita. O sea que lo de que es de Cristo y regresa a Cristo. Denle un aplauso al Señor. Lo que es de Cristo es de Cristo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios tiene contado lo que son de Cristo. Cuando alguien está en incredulidad, mándalo a leer la Biblia. Entonces, dice la Biblia que los que son de Cristo están contados y Dios sabe quiénes son antes de la fundación del mundo. Así que si alguien de entre nosotros se va, usted no tenga carga porque no es nuestro, es de Cristo, y si regresa es de Cristo. Así que denle un aplauso al Señor. Si no regresa, bueno, entonces no era de nosotros. Estaba en medio de nosotros, pero no era de nosotros. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Yo quisiera que los que leen la Biblia me apoyaran, porque dos son mejor que uno. Entonces, voy a hablarles de un evangelio de poder que se tiene que predicar porque Cristo regresa y va a establecer el reino milenario. Va a establecerlo. Así que abra su Biblia. Usted debe cargar Biblia. Abra su Biblia en Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16. Viene el milenio a la tierra. Estamos en una transición. Si a usted no le gustan los cambios, usted está en problema. Porque yo no me quiero quedar viviendo con el diablo en la tierra. Y si usted no comienza a transicionar de lo que usted es, usted no puede transicionar al milenio. Así que vamos a abrir la Biblia, por favor, porque no tengo cómo proyectarle todavía. Pero pronto, dile que está loco, comenzó. Profetiza. Mira, yo disfruto el evangelio y yo tengo libertad en el espíritu. Y donde está el espíritu hay libertad para creer. Amén. Y dice Romano, ya tiene su Biblia abierta. Romanos 1, 16, 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a saborear esto, por eso empecé rápido, porque tengo cada minuto hoy va a ser determinante. Le aconsejo anotar o buscar la prédica después, pero abra bien
Biblia, por favor. Dice, voy a leerlo de nuevo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hay gente que se avergüenza del Evangelio. Y es un peligro avergonzarse del Evangelio. Usted no se puede avergonzar del Evangelio. Y la gente que se avergüenza del Evangelio no predica el Evangelio en la calle, en el trabajo, en la casa, en la familia. A nadie le habla del Evangelio porque se avergüenza del Evangelio. Y lo que el diablo está haciendo es que la gente se avergüence de ser cristiano, de pertenecer a una congregación, de pertenecer al reino de los cielos. Pero eso es un peligro para nosotros, avergonzarnos del Evangelio, porque cuando tú te avergüenzas del Evangelio, tú te paralizas, tú no tomas decisiones. Cuando tú te avergüenzas del Evangelio, tú no hablas de Cristo. Cuando tú te avergüenzas del Evangelio, tú no ganas alma para el Señor. Cuando tú te avergüenzas del Evangelio, cuando te rechazan, tú no vuelves a buscar alma. Cuando tú te avergüenzas del Evangelio, tú detienes y paralizas el poder de Dios. Y te lo voy a mostrar con la Biblia. Si tú quieres cargar el poder de Dios, tú tienes que aprender a no avergonzarte del Evangelio, porque avergonzarse del Evangelio paraliza el poder de Dios. ¿Y por qué mucha gente se avergüenza del Evangelio? No porque ellos se avergüencen del Evangelio, sino porque ellos tienen vergüenza de sí mismos. Por eso tú tienes que sanar y por eso tienes que lidiar con tu autoestima, con el valor que te das a ti mismo. Por eso Dios me mandó este año a tratar con la autoestima. Tai, ayúdame con los niños. Por eso Dios me mandó a tratar este año con la autoestima. Porque la autoestima es el valor que tú te das, cómo tú te miras, cómo tú te estimas y te valoras. Porque cuando tú te aprendes a darte un valor alto, como Dios te lo da, al nivel que Dios te lo da, entonces el Evangelio, la plataforma del Evangelio de Cristo eres tú. Así que te imaginas el poder de Dios, el Evangelio de Cristo montado en una plataforma enferma, en una plataforma narcisista, en una plataforma de autocontrol, en una plataforma con autoestima baja, con miedo, con temores. Por eso tú tienes que darte valor, por eso tú tienes que sanar, por eso tú tienes que creer en ti, por eso tú tienes que darte el valor que Dios te da a ti, porque el Evangelio de poder está. Tú eres el depósito, tú eres el vaso, por eso Dios quiere limpiarte. Tú tienes que saber que por eso Dios quiere limpiarte, porque tú eres el vaso donde Dios va a depositar el Evangelio de poder. Tú eres el vaso que Dios está limpiando para depositar el Evangelio de poder. Yo no sé tú, pero yo prefiero no quedarme sin el poder de Dios, porque cuando el diablo me quita el poder, entonces soy nada. Por eso tú eres el vaso que Dios tiene que limpiar para depositar su poder. Por eso tú tienes que saber que si tú no te limpias, tú no limpias tu corazón, si tú no limpias tu mente, si tú no eres transformado y si tú no aterrizas en lo como Dios te ve, tú tienes que saber que estás deshabilitando el poder de Dios. Por eso que tú tienes que tener cuidado, porque escúchame esto, tu enemigo no es Dios ni la iglesia, tu enemigo es el diablo, así dice la Escritura, y anda como león rugiente viendo quién devorar. Así que el enemigo lo único que va a atacar primero es tu autoestima, que tú sientas miedo, que tú no te sientas digno, y cuando tú tienes problemas de autoestima, el problema de eso es que tú lo vas a manifestar en la relación. Entonces mira lo que dice Pablo: yo no me avergüenzo. La palabra avergonzar en el griego original es una palabra que significa, ya te digo, es una palabra griega que se llama aischos y significa desfiguración. Escucha esto. Significa desfiguración, sentir vergüenza, alejarse avergonzado por uno mismo. Desfiguración. Entonces, cuando tú te comienzas
hijos, de tu familia de la fe, cuando tú comienzas a avergonzarte, tú comienzas a desfigurar la imagen de Dios en ti. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo del diablo atacar tu imagen? Para quitarle el poder al evangelio. El poder no lo tienes tú, el poder lo tiene el evangelio, pero el evangelio depende de un vaso humano, de un vaso de barro, de un vaso frágil para poder que tenga poder. Por eso tú tienes que tratar contigo, porque tú tienes que lidiarte, tú tienes que tratar tu autoestima y tienes que aprender a crecer. El espíritu que está dentro de ti tiene que crecer tu autoestima, ni más ni menos. Cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Entonces tú no puedes tener ni más ni menos porque tienes un problema. Entonces, para dar un evangelio que tiene poder para transformar vida, para transformar personas. Dice la escritura que significa desfigurarse. Por eso el evangelio es para valiente, no para bonito, es para valiente. Porque yo tengo que lidiar con mis emociones, yo tengo que lidiar con mis pensamientos, yo tengo que lidiar con mis miedos, yo tengo que lidiar con mis inseguridades, yo tengo que lidiar con el Señor, no sola, porque para eso Dios me dio el Espíritu de Dios, mi consolador, mi ayudador, mi maestro, mi guía. El Espíritu Santo puede estar con nosotros todos al mismo tiempo, y por eso Dios nos dio a cada uno de nosotros el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Si tú no entiendes eso, que el Espíritu Santo te ayuda en nuestra debilidad, porque Dios tiene que anunciar el evangelio de poder, porque lo que transforma vida, lo que transforma gente, lo que transforma familia, lo que transforma ciudades es el evangelio de poder. Pero tienes que saber que el enemigo no puede atacar el evangelio de poder, pero sí puede atacar el vaso frágil, sí puede atacar el vaso de barro, sí puede atacar a la persona que porta el evangelio de poder. Tú tienes que saber, pero que aunque ataque a esa persona, el evangelio nunca perderá su poder. No perderá su poder. Por eso dice, escucha lo que le voy a decir. Dile que está al lado, trata con tu autoestima y aprende a crecer. Mira, te voy a decir algo, yo lo prediqué ya. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá gente amadora de sí mismo, mucha gente amadora de sí mismo, son gente narcisista. Eso es lo que se refiere a la Biblia, que se penetra en la iglesia, que ellos nada más ¿qué quiere decir amadores de sí mismo? Que ellos nada más les importa a ellos, sus sentimientos, les importa sus pensamientos. Pero la Biblia dice que el que quiere seguir a Jesucristo y su evangelio, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. ¿Verdad que dice eso? Bueno, entonces los narcisistas no pueden seguir a Jesús porque a ellos les cuesta negarse a ellos mismos. Ellos quieren traer el evangelio de poder a ellos, mas nosotros eso no va a pasar. Nosotros tenemos que ir al evangelio de poder. Entonces tú tienes que entender esta diferencia, porque dice que tú no te puedes avergonzar del evangelio de poder, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Díganlo conmigo, léanlo conmigo. El evangelio de poder es para salvación a todos los incrédulos. Yo antes creía, Robin, que el evangelio era para salvar a los que no creían y trataba de convencer. Yo me pasé años de mi ministerio y tratando de convencer al que no creía. Pasé años de mi ministerio pastoral tratando de predicarle a los incrédulos. Pero el evangelio no es para los incrédulos, es para los que creen. Porque los incrédulos, por eso yo declaro y profetizo que a partir de hoy yo no le predicaré a los incrédulos, le predicaré a los que creen. Porque los incrédulos desactivan el poder de Dios. Por eso cuando una persona no creía, Jesús le daba la espalda y se iba. No perdía el tiempo porque no creía. El evangelio
no es para los incrédulos, el evangelio es para los que creen. Así que cuando alguien te expresa que no cree en algo, cuídate de esa persona, porque el evangelio no es para ellos y ellos tienen otra asignación dentro de la congregación. El evangelio es para el que cree. Vuelvo a leerlo. Vamos a leerlo. El evangelio es para el que cree. Porque la Biblia dice que Dios plantó, sembró la semilla, pero de noche vino un enemigo a sembrar semilla. O sea que el enemigo siembra semilla donde Dios siembra semilla. Y viene de noche a sembrar semilla. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, quitamos lo que sembró el enemigo. Y el Señor dijo: no, déjalo crecer juntos. Déjalo crecer juntos. Porque a la hora de la siega solo se va a cosechar el trigo. Dale un aplauso. Así que no todo el que entra a la iglesia tiene fe. Por eso tú tienes que aprender a crecer sin codependencia de la gente, porque tú no sabes si el que está al lado es trigo. Dile que está al lado: ¿será tú el trigo o seré yo cizaña? Yo te voy a decir algo, escucha esto. Dile al que está al lado: eso aún no se puede saber. Eso se va a saber en el tiempo de la cosecha. Mira, yo puedo parecer cizaña y tú trigo, pero en el tiempo de la cosecha, cuidado que se va a sorprender la gente y la cosa cambia. ¿Tú sabes por qué Jesús dijo: deja el trigo y la cizaña allí? Deja el trigo y la cizaña juntos. ¿Tú sabes por qué lo dijo? Déjalo, para ver quién le está confiando en mí. No había unas vírgenes con aceite y otras sin aceite. Bueno, y estaban juntas. El aceite significa las que oraron, las que obedecieron y las que se comprometieron. Y sin aceite las que no. Por eso no se trata de cómo empezamos ni cómo estamos hoy, sino cómo vamos a terminar cuando llegue Cristo. ¿Cómo nos va a agarrar la venida de Cristo? Yo no sé tú no te preocupes tu condición hoy, preocúpate y ora al Señor para que cuando Cristo regrese te encuentre con fe. Porque tú tienes que saber esto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Tú y yo vamos a tener aflicciones en el caminar. Nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, pero te tengo noticias: los que somos de Cristo, la aflicción no nos dejará en el suelo. Si me ves afligido hoy, no te alegres, porque todavía falta para la venida de Cristo. Y tú no sabes si, como yo dependo tanto del Espíritu Santo, si en el último momento yo me levanto. ¿Está aquí? Entonces voy de nuevo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Yo le quiero enseñar esto y ponértelo en tu corazón. No trates de convencer al incrédulo. Ya basta de predicar el evangelio al incrédulo. El evangelio no es para el incrédulo, es para el creyente. Dice: para el que cree. Para el que cree. Al judío primeramente y al griego. Porque en el evangelio, aquí está, escucha esto. Porque en el evangelio de poder, la justicia de Dios se revela. Escúchame lo que te voy a decir. La justicia de Dios se revela, y para que la justicia de Dios se revele se necesita fe. No, la justicia de Dios no se revela donde no hay fe. Por eso donde no hay fe nada nuevo ocurre, nada se soluciona, nada se puede hacer, porque no hay poder. Pero cuando el poder llega la justicia de Dios. Cuando el poder llega la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios llega, se revela por fe el poder del evangelio.
imposible. Ahí se va a ganar alma, lo primero que va a pasar. Ahí se va a liberar gente, se va a liberar la mente, pero se va a liberar solo los de los que creen. Los que no creyeron no pueden ser libres, porque el poder está dado por Dios para manifestarse en el creyente. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos muchos no van a creer, porque el amor de ellos se enfriará. O sea que pudieron haber creído, pero ya no creen, porque el amor se les enfrió, porque los venció la maldad del mundo. Ellos creyeron más en la maldad, en el poder del diablo, que en el poder de Dios. Por eso la Escritura dice que se enfriará. Pero tú tienes que saber que yo por eso no me avergüenzo. Pero ahora te voy a explicar qué quiere decir la Biblia de no avergonzarse. ¿Por qué el avergonzarse de Cristo? Y cómo yo sé que tú estás avergonzado de Cristo, que todo donde tú estás, tú predicas, tú oras, tú hablas, tú oras por la gente, tú declaras palabras. Entonces, ¿por qué no te estás avergonzando? Escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué hay un peligro de avergonzarse? Porque Jesús dijo esta palabra. Busque rápidamente Mateo 10:33. Lo que tiene en Biblia. Dice la Escritura esto. Dice así, Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es importante. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Qué tan importante es eso para nosotros? ¿Qué tan importante? El espíritu de profecía me quiere tomar, pero hay una lucha entre la enseñanza, porque el Señor me dijo, necesito que hoy enseñe. Pero Mateo 10:33, Jesús dice, cualquiera que me niegue, por eso ten cuidado de negar a Jesucristo y a su iglesia. ¿Tú quieres problemas? Niega a Jesucristo y a su iglesia. ¿Tú quieres problemas? Ponte del lado equivocado. ¿Tú quieres problemas? Niega a Jesucristo y su obra con el Espíritu Santo en la tierra. Porque Jesús dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. Por eso yo publico públicamente mi fe en Jesucristo. No me avergüenzo, yo donde voy hablo de Jesús. No me avergüenzo de ser pastora, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, no me avergüenzo de pedir los diezmos, no me avergüenzo de pedir las ofrendas ni la primicia, porque yo no me avergüenzo de Cristo. ¿Está aquí? Entonces vamos a entender esto, qué peligroso es, porque el diablo, el Señor me decía esto ayer, el diablo está trabajando en el mundo entero para que los cristianos se avergüencen del Evangelio, porque él sabe cómo hacer que los cristianos se avergüencen del Evangelio, para detener el poder de Dios, para perder la eficacia de todo lo que hacen. Entonces dice Jesús, yo voy a negarlo delante de mi Padre. En el Antiguo Testamento tenemos que recordar, tengo que ir a la palabra. Yo quiero que usted esté con la Biblia, no con los brazos cruzados. Esa suéltame los brazos y saca la Biblia. Quiero a todo el mundo con Biblia. Porque el que cree carga Biblia. El que cree quiere leer la Biblia. El que cree quiere comer Biblia. Hágase al lado, muévase que sea alguien que tenga Biblia. Si al que a usted le gusta andar no carga Biblia, apártelo ya. Porque le está enseñando mal. Busque a alguien que tenga Biblia. Busque a alguien que tenga Biblia. Usted quiere saber que a usted le importa a alguien. Cuando le conoce, lo primero que hace es decirle la Biblia. Usted quiere saber que alguien de verdad se preocupa por usted, que esa persona le importa a usted, le presenta a Cristo. Lo lleva a Cristo y le convence de Cristo. Porque el infierno es real. Yo le voy a decir algo. Atendí hace unos meses a un chico de otra religión en mi oficina. Y quedé atónita que esta religión les enseña que el infierno no existe. Y yo lo que iba a hacer, que era trabajo, no hice
se la mostré. ¿Y por qué le enseñan que el infierno no existe? Para que la gente ande en libertinaje. Pero el infierno existe. Y si ustedes piensan que el infierno no existe, ¿para qué me voy a preocupar por obedecer? Por orar por mis hijos, que Dios lo ayude y les estorbe al pecado para que ellos sean salvos. Y por eso muchos cristianos han dejado de trabajar en la salvación de las almas, porque ellos no creen en el infierno y no le importa la gente. Solo le importa que la gente le produzca plata, le produzca trabajo, le produzca cosas, pero no le interesa la salvación de esa alma, porque ellos no creen que el infierno sea real. Y cerré la transacción que iba a hacer con esa persona. Porque si no cree en el infierno, cree igual que yo, que Dios es real, que Cristo murió. Si el infierno no existe, ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Para qué vino? ¿Para salvarnos? Y el evangelio de poder es para salvación. Pero cuando tú no crees que algo es verdad, a ti no te va a importar que la gente se vaya al infierno. Porque han desfigurado el evangelio, se ha desfigurado la fe, se ha desfigurado la palabra. Por eso, cuando tú te avergüenzas del evangelio, tú desfiguras el evangelio y lo acomodas para que tu autoestima se sienta bien, para que tu alma se sienta bien, para que tu fe se sienta bien. Pero Dios no nos llamó para que nos sintamos bien, Dios nos llamó para salvarnos. Y tú tienes que salvar, o Cristo tiene que salvar por medio de tu vida a tu familia. Entonces, vamos a entender qué significa que yo voy a negarlo. Bueno, que me importa que Jesús me niegue en los cielos, dicen algunos. ¡Ey! ¿Cómo que no te importa que Jesús te niegue en los cielos? Vamos a entender esto. Y para entenderlo, vamos al libro de Hebreos capítulo 8, 1, 3, 7. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre las mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para un segundo pacto. Palabra del Señor Jesús. La Biblia dice, vamos aquí, el primer pacto, diga conmigo, el primer pacto, Antiguo Testamento, el diseño de Dios para el pueblo de Israel, para salvar a Israel, era un tabernáculo. Y en el tabernáculo Dios escogía un sumo sacerdote que presentaba las ofrendas en el lugar santísimo delante del arca del pacto a favor del pueblo pecador, para que el pueblo pecador se salve, para que el pueblo pecador avance, prospere, conquiste. Era el sumo sacerdote. Entonces, en el nuevo pacto
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio. O sea, Cristo es nuestro sumo sacerdote. No hay ningún apóstol, ni profeta, ni pastor en el nuevo pacto que lleve el título de sumo sacerdote, porque en el nuevo pacto el único sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre, a la diestra del arca de su presencia, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es el que me ordenó a mi pastora. Y él es mi apóstol, mi sumo sacerdote. Él es mi máxima autoridad. Y la máxima autoridad de la iglesia se llama Jesucristo, el sumo sacerdote. Dáselo a Jesús. El sumo sacerdote se llama Jesús y está a la diestra del Padre. Entonces, entendiendo esto, por eso Jesús dice: el que me niega en la tierra delante de los hombres, lo voy a negar delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque está el trono, está el Padre, Jesús está a la diestra, y ahora Jesús es el sumo sacerdote presentando ofrendas. Jesús presenta ofrendas ahora a Dios Padre. Todo día y noche Jesús presenta ofrenda delante del trono por su pueblo en la tierra, por su iglesia en la tierra. Por eso la iglesia de Jesucristo no puede ser vencida en la tierra. Por eso a quien Jesucristo llamó no será vencido en la tierra, porque Jesucristo presenta ofrendas en el trono a favor de él. Entonces Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, porque el diseño de Dios siempre ha sido sumo sacerdote. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la máxima autoridad de la iglesia, y Jesucristo está a la diestra del Padre ofreciendo ofrenda por nosotros, para que la iglesia en la tierra, ni las puertas del infierno no puedan prevalecer contra ella. Las puertas del Hades no puedan prevalecer. Ponga la iglesia de Cristo en su lugar en la tierra, porque la iglesia de Cristo tiene un sumo sacerdote en los cielos, a la diestra del Padre, que sacrifica todos los días a favor de ella. Pero la Biblia dice que la iglesia que le niega, que el que le niega delante de los hombres la fe de Jesucristo, te llega el hermanito allá y te dice que yo no creo en un pastor, y tú dices: yo tampoco. Negaste a Jesucristo. ¿Por qué negaste a Jesucristo? Ay, yo no creo en pastora mujer. Negaste a Jesucristo. Ay, yo no creo en la iglesia. Negaste a Jesucristo. Yo no creo en él. Negaste a Jesucristo. Y Jesús le dice al Padre: porque ¿a dónde vamos a orar nosotros? Dale un aplauso a él. Está el intercesor a la diestra del Padre. Así funciona la oración. Entonces, Padre, yo vengo delante del trono de gracia y de favor a encontrar oportuno socorro. Por eso hay gente que tiene problemas y no le llega el socorro. Padre, yo necesito pedirte tal cosa. Y el intercesor, que está a la diestra del Padre, le dice: ese tiene tantos años en la iglesia y todavía no le habla a nadie de mí. Es más, sale huyendo cuando se toca tema. Es más, participa en contra de mi pastora cuando se toca tema. No defiende mi iglesia, la golpea. Tiene la actitud contraria. Padre, ese desparrama conmigo. Él no recoge conmigo, desparrama lo que yo recojo. ¿Se acuerdan de esa palabra? Padre, no, ese que viene a pedir desparrama. No recoge, sino
Pero Jesús, como intercesor y misericordioso, déjame mandarle a uno de mis fieles para que le instruya, le lleve la palabra, le ayude en su problema que no puede salir por sí mismo, para ver si se arrepiente, Señor, porque estamos en la era de la gracia. Entonces déjame mandarle un siervo mío fiel para ver si se arrepiente, porque estamos en la era de la gracia, no de condenación, sino de salvación. ¿Está aquí? Entonces Dios le manda un siervo para ayudarte, para que te arrepientas. Den un aplauso al sumo sacerdote. Usted recibe ayuda, es porque Jesús en el trono, a la diestra del Padre, le dijo al Padre: espérate, déjame mandar un siervo mío fiel y leal, fiel y leal, para que te ayude, le ayude a arrepentirse de su mala actitud en contra de la Biblia, porque hay que salvarlo, Padre. ¿Está aquí? Por eso Jesús le mandó a Ananías a Pablo. La iglesia oró, Pablo se arrepintió y dio, Jesús vino, tuvo encuentro con Pablo, Pablo se arrepintió y Dios le mandó un siervo, Ananías, para que le impusiera mano, para que lo sanara y para que le impartiera el poder del Espíritu Santo. Este es lo fuerte. ¿Cuánto le gusta el Evangelio de poder? Seguimos ahora. ¿Y qué hace Jesús allí a la diestra del Padre? Vamos a verlo, apúntalo. Romanos 8, 31, 35. La iglesia es el diseño de Dios en la tierra. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Demos a mí cuando lo tiene. Romanos 8, 31, 35. Romanos 8, 31, 35. Demos a mí cuando lo tiene. Muy bien, vamos a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice la Escritura: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Se acuerda? La fe. La fe. Voy a hacer una pregunta. Wow, el Espíritu Santo me detuvo mi mano ahí. ¿Cuánto quieren de este evangelio de poder? Voy a volver a preguntar, porque el Espíritu Santo fue el que me mandó a preguntar, y Él es el que te va a ver. ¿Cuántos quieren este evangelio de poder? Voy a preguntarlo de nuevo. ¿Cuántos quieren este evangelio de poder? ¿Quieres saber cómo se camina con este evangelio de poder? Muy sencillo. Sé fiel a Jesucristo hasta la muerte. Sé fiel a Jesucristo hasta la muerte. Sé fiel. Sé fiel a Jesucristo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto del evangelio de poder. Te voy a decir algo. No te enamores de los lugares. Un apóstol hace 8 años, recién yo llegada a David, me dijo: dice Dios que no te enamores de este lugar porque Él tiene algo mejor. Dios usa los lugares para tratar contigo, y hay lugares que van a cambiar en tu vida cuando termine un proceso de Dios en ti. Tú sabes que una vez alguien soñó conmigo y me dijo: yo tuve un sueño y tu casa era más bonita que la que tiene hoy. No te enamores de tu casa porque Dios te va a dar una casa más bonita. Y yo: ¡ay, Señor! Santo. Así que yo me desprendí del corazón de mi casa. Así que yo he aprendido a
desprender de mi corazón lugares, pero también personas. ¿Por qué? Porque hay personas que solo vienen a cumplir propósito por un tiempo y una temporada. Así que hay gente que hoy está, que tal vez no esté después, porque vinieron solamente a cumplir con un propósito. Y no te puedes poner bravo porque ellos no estén contigo, o porque ellos no caminen contigo, porque ellos estuvieron para un tiempo contigo, para ellos cumplieron la asignación de Dios contigo en tu vida, para un tiempo y una temporada. Dale gracias a Dios por ellos, bendícelos, que sigan el rumbo de que Dios tiene para ellos, pero ellos vinieron para un tiempo y una temporada. Cuando Dios me dijo eso, yo dije, la sangre de Cristo. Por eso en 18 años del ministerio yo he visto gente venir, pasar e irse de largo, porque hay gente que solamente vienen a tu vida por un tiempo y una temporada, y hay gente que viene para quedarse contigo hasta el final. Que dáselo fuerte al Señor. No soy yo que te va a decir a ti quién está contigo por un tiempo, no, eso te tocará vivirlo a cada uno. A cada uno le tocará vivir. Ahora, escucha esto, cuando Dios te da un lugar, te voy a hablar de mi experiencia, sé fiel en ese lugar. Sé fiel a Jesucristo en todo lo que hagas, hazlo a la excelencia. Dale excelencia al lugar, dale excelencia a lo que haces para Dios. ¿Por qué? Porque de eso depende que tú vayas a la siguiente temporada. ¿Tienes esto? Y te puedo recomendar estudiar la historia de Jacob con Jetro, su suegro. Todas sus estaciones, sus temporadas con Jetro. Él quería partir antes, Dios no lo dejaba. Partió cuando Dios dijo, ¿estás aquí? O sea, hay tiempos, temporadas, estaciones y hay gente. Por eso tú tienes que aprender a ver la gente como un propósito de Dios en tu vida. Y yo he aprendido esto en mi caminar. Por más que tú trates de retener gente, Dios se la va a llevar. Porque si Dios lo trae, lo quita. Porque lo trae para una temporada. ¿Estás aquí? Tienes que entender esto. Porque hay gente que se echa a morir cuando alguien salió de su vida. La única persona, gracias Espíritu Santo, él es tremendo, él les ama a ustedes. La única persona que está destinada a quedarse para siempre, ¿quién es? El Hijo permanece para siempre. Voy a decirlo de nuevo, el que es Hijo permanece para siempre. La Escritura dice, o sea, que los únicos que están destinados a permanecer en tu familia son tus hijos, no el amigo de tu casa. Amigos, Dios va a traer amigos a su casa, pero muchos de ellos van a ir de lado. Son pocos los amigos que se quedan. Pocos los amigos que se quedan. Eso está en la Biblia. A su familia, a su matrimonio. Pero quienes van a permanecer con ustedes hasta el final son los hijos. La Biblia dice que el Hijo permanece. La Biblia dice el Hijo permanece. ¿Está aquí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los que están destinados a permanecer en la casa del Señor son los que son hijos. Así como tu familia de sangre va a permanecer contigo hasta el final, los hijos de Dios van a permanecer en la casa del Padre hasta el final. Los hijos de Dios están destinados a permanecer hasta el final en la casa de Dios. Así como los hijos tuyos de sangre van a permanecer hasta el final. ¿Está aquí? Ellos van a permanecer hasta el final. Así que sigo. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Léalo, por favor. Dice, Cristo es el que murió. Cristo es el que murió por ti.
el que además está a la diestra del Padre y el que intercede por nosotros, porque nosotros necesitamos un intercesor delante del trono de Dios. Nosotros necesitamos un intercesor delante del trono. Fíjese esto, en el antiguo pacto, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios. Y había un sumo sacerdote que en el antiguo pacto era llamado Aarón. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y Aarón entraba, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios. Padre, aquí yo traigo la ofrenda que trajo el Centro Mundial de Sembradores por sus pecados. El pueblo no la presentaba el sumo sacerdote. Igual pasa en el Nuevo Pacto. Lean el libro de Hebreos, por favor. En el Nuevo Pacto, quien presenta los diezmos y las ofrendas y la primicia es el sumo sacerdote. Él es el que la presenta. Entonces, Él está a la diestra del Padre Jesucristo intercediendo. Por eso dice Jesús esto: el que me niegue en la tierra delante de los hombres mi ministerio, mi iglesia, mi diseño, le voy a negar delante del Padre. Por eso hay gente, escuche esto, quien le abre el cielo a usted, quien le abre la ventana y quien le trae la presencia y quien contesta las oraciones se dan por Jesucristo, el intercesor. Quien te introduce a una nueva temporada, quien te introduce a un nuevo tiempo, quien te entrega la cosecha, quien te entrega las almas, es Jesucristo el intercesor, y tiene que ver en tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene que ver con tu relación con Jesucristo, no conmigo nada más. Porque yo me voy, pero Jesucristo sabe cómo tú lo tratas. Él desde el cielo te está viendo en todo lugar. Yo no, pero Jesucristo sí. Jesucristo presenció cuando tú le negaste. Jesucristo presenció cuando alguien estaba enfermo y tú ni siquiera oraste. Jesucristo presenció cuando alguien estaba afligido y tú no le consolaste con una palabra. Jesucristo presenció cuando alguien estaba necesitado y tú le negaste. Por eso Él dice: me viste así, me viste enfermo, me viste desnudo, me viste hambriento y no hiciste nada. Porque Jesucristo desde el cielo está presenciando tu fe en Él. Por eso el poder del Evangelio que predicamos se queda sin efectividad. Que aunque yo mueva, que aunque empuje, que aunque haga, nada puedo hacer. Que yo quiera recibir sabiduría del cielo. Toda la sabiduría que nosotros podamos cargar proviene del cielo. ¿Y por qué no puedo recibir sabiduría del cielo? Porque estoy negando a Jesucristo. No a sembradores, a Jesucristo. No a sembradores, a Jesucristo. ¿Estás recibiendo esto? Te para que estás penetrando en los textos, los tuétanos. Es Jesucristo. Si tú lo niegas, Él es el que está intercediendo a favor tuyo, de tu casa, de tus hijos, de tu necesidad, de tu problema, de tu situación. Y Él va a enviarte a alguien a tocar la puerta de parte de Él para ayudarte a cambiar actitud. Porque tú mismo no lo puedes recibir cuando digas a Jesús. Tú no puedes recibir a Jesucristo si tú te avergüenzas de servirle a Dios, si tú te avergüenzas de servirle a Cristo, si tú te avergüenzas de sembrar al reino, si tú te avergüenzas de predicar el Evangelio. Como dice la Biblia en el libro de Corintios, de Colosenses, que toda la sabiduría de Dios habita corporalmente en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nuevo pacto, para que tú recibas sabiduría, para tomar decisiones,
sabiduría para hacer cosas, revelación para ver cosas, tú necesitas estar bien con Cristo. Porque la Biblia dice que toda la sabiduría del Padre, vayan a ver Colosenses, creo que 2 o 3 por ahí. Toda la sabiduría del Padre habita corporalmente en Jesucristo. Yo no sé, pero yo aquí veo que Dios le está embarazando el vientre a una mujer. El Espíritu Santo le está embarazando el vientre a una mujer. Que va a dar a luz el Espíritu de Cristo dentro de ella. Porque tú necesitas estar embarazado del Espíritu de Cristo dentro de ti. Porque tú tienes que entender que te va a ayudar a Cristo. Tú tienes que entender que si Jesucristo no te da de su sabiduría, mi hermano, por más que tú la busques, no la encuentras. Por más que ores, no la encuentras. Porque Jesucristo toma nuestras decisiones como una negación, nuestra vida como una negación. Por eso es para valiente el evangelio de poder, porque el evangelio te demanda a ti. Oiga, yo tenía mi autoestima por el suelo y yo tuve que decidir escucharla a ella o ser valiente y predicar a Cristo. Y me tocó ir al Espíritu de Dios y decirle: dame valentía, dame de nuevo, dame osadía, pero voy a predicar a Cristo. Porque yo lo menos que quiero es que, por eso yo no ando por ahí, intercede por mí. Porque cuando Jesucristo intercede y yo obedezco, yo tengo que ir a Dios. Claro, cuando usted no se le abre la puerta, usted comienza a llamar gente que ore por usted. Porque no tiene otra opción. Porque usted quiere andar colgado, usted no quiere, usted quiere hacer lo que le da la gana, pero va a ver quién obedece para que a quien Dios le conteste la oración, para que ore por usted, para que le resuelva el problema, porque es más fácil. Mejor renuncia al espíritu de incredulidad y cree en Jesús. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Cree. Porque es el nombre sobre todo nombre que nos ha sido dado aquí en la tierra los hombres y ningún otro nombre. Segunda de Timoteo, primera vez. Los leedores de Biblia. 2:5. Por ahí está. Si no es primera, es segunda. Pero dice que Dios no nos ha dado otro nombre que pueda ser mediador. Escucha. Dice, porque Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual nosotros seremos salvos. Y el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? ¡Ay, papá! El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Mira, esta palabra se va a meter en tu vientre hoy, porque Dios va a hacer que tú pruebes que tienes que estar bien con Jesús. Tú tienes que poner tu mirada en Jesús, perdóname. Tú tienes que aprender a estar bien con Jesús. Y yo no puedo creer por ti. Tú vas a tener que creer y obedecer a Jesús. Todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios. Todo lo que respire, alabe a Dios. Alábalo, que Él vive. Hay que pasar pruebas para creer, para hacer tu fe pública. Alaba lo que Él vive. Yo sé que usted sabe lo que yo le estoy hablando. Usted ha estado frente a gente necesitada y usted tiene la boca cerrada porque la incredulidad se la ha cerrado. Yo he estado allí donde no la puedo abrir y yo le digo: Señor, ¿por qué estoy paralizada que no puedo abrir? Son los
Y he tenido que clamar a Dios, ayúdame porque no puedo ni orar. Ayúdame, libérame. Y Dios me libera. Mi alma clama liberación y Dios me libera. Y recupero mi fe. Yo sé, eso es brujería, eso es adivinación, es un mundo espiritual que está dando vuelta en el mundo espiritual, haciendo hechizos, encantamientos para paralizar tu fe. Por eso tú tienes que aprender a confiar en Jesucristo. Tú tienes que aprender a creer en Jesucristo, a declarar la fe. Dios mío. Sigo entonces. Ese poder para salvación que dice Jesús, que Él intercede por nosotros. La iglesia ha quitado a Jesucristo como sumo sacerdote de ella. Es el problema. Las familias han quitado a Jesucristo como el sumo sacerdote de ellos. Las personas, los creyentes, han quitado a Jesucristo como sumo sacerdote de ellos. Pero en el antiguo pacto, el pueblo de Israel nunca perdió de vista que había un sumo sacerdote, que era el único que podía presentar ofrendas delante de Dios. ¿Está aquí? Entonces usted no puede perder de vista que usted y yo tenemos un sumo sacerdote. Ya basta de faltarle el respeto al sumo sacerdote. La iglesia de Cristo en la tierra tiene sumo sacerdote. Jesucristo mismo es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Tenemos intercesor a la diestra del Padre y tenemos sumo sacerdote a la diestra del Padre que presenta nuestra ofrenda, que presenta el sacrificio y que intercede por nosotros cuando somos fieles a Él. Por eso tú tienes que tener cuidado, porque hay gente que va a querer que tú niegues a Jesucristo. Por eso todo nuevo creyente yo le exhorto a entender el diseño de la iglesia. Porque el sumo sacerdote es el que pelea por nosotros. El sumo sacerdote, yo no estoy aquí, y esto tiene que aprender a ver la iglesia. Yo no estoy aquí porque me puse yo misma. Yo estoy aquí porque el sumo sacerdote me puso aquí. El sumo sacerdote me llamó. El sumo sacerdote me comisionó. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí no me llamó hombre, a mí me llamó Jesucristo mismo, porque Él es el único que puede llamar, es el único que puede ordenar, porque Él es el sumo sacerdote de su iglesia. Y la iglesia tiene que despertar. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que nada podemos hacer sin Él. Él es el que me mandó, Él es mi jefe. Él me mandó a predicar el evangelio. Él es el que me da de su sabiduría para predicar. Yo sé de dónde viene la sabiduría que Dios me ha dado, de todo lo que hago. Hasta para cocinar es la sabiduría de Cristo. Todo viene de Él. ¿Y por qué yo sé que viene de Él? Porque Él es mi sumo sacerdote, eso dice la Biblia. Y toda la sabiduría proviene de Él. ¿Estás aquí? Todas las decisiones, todo lo que hacemos, todo el movimiento viene del sumo sacerdote. Vamos a Él y le preguntamos todo. Vamos a Él y Él nos dirige. Vamos a Él y Él nos enseña, porque Él es el sumo sacerdote. Él dirige su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia global. Tú tienes que aprender esto, iglesia. Porque el evangelio que tú cargas dentro de ti es de poder para salvar almas. Cuando intentas usar el evangelio de poder para no salvar almas, estás negando a Jesús. Cuando usas el evangelio de poder para tu propio beneficio, estás negando a Jesús. Cuando usas el evangelio de poder para no edificar alma, para no transformar vida, escúchame lo que te voy a decir. Yo no conozco nada en la tierra que transforme al ser humano por la buena que la predicación del evangelio.
y por la mala la enfermedad. Por la buena el evangelio y por la mala la enfermedad. Comienzan a transformar el corazón de nosotros, a cambiar. Pero el evangelio de Jesucristo es porque Él murió por las almas. Él vino a liberar a los cautivos. Tú no puedes portar el evangelio de Cristo y no liberar a un cautivo. Tú no puedes portar el evangelio de Cristo y no sanar a un enfermo. Tú no puedes cargar el evangelio de Cristo y no hacer la obra de Cristo, porque el evangelio de Cristo es para eso. Pero cuando tú no lo haces, tú comienzas a negar a Jesucristo. Porque Jesucristo está en el preso, en el desnudo, en el hambriento, en el enfermo, en el cautivo. Y cuando Jesucristo te escogió, te llamó para salvarte, luego te envió a predicarle el evangelio. Pero el evangelio de poder tiene un costo muy alto. A ver, ¿cuántos se saben cuál es el costo de ese poder? ¿Cuánto es el costo de ese poder? ¿Cuál es el costo de ese poder? Negarse, dile al que está al lado, a sí mismo. ¿Cuál es el costo de ese poder? Negarse a sí mismo. No es lo que yo quiero, es la voluntad de Dios en mi vida. Yo sentía vergüenza predicar el evangelio cuando empecé, porque me decían tantas cosas, me atacaban, se burlaban de mí. A mí me llamó hasta ladrona, porque el precio de predicar el evangelio y cargar el poder es muy alto. Negarte a la vergüenza. Cuando Cristo dice negarte a ti mismo, es negarte a la vergüenza. Si te da vergüenza decir a la familia lo que tú crees de Cristo, ya lo estás negando. Por eso tienes bloqueado el poder de Dios. Porque hay gente que tiene vergüenza de decir a su familia su fe. Y yo recuerdo el día que Dios trató conmigo allí. Yo estaba orando y el Espíritu Santo me dice: tú haces las cosas, me sirves afuera, pero dentro de tu casa te da vergüenza hablar la fe. Y yo no lo había visto. Así que le pedí perdón al Señor. Y comencé en mi casa a hablar de las prácticas de mi fe, sin avergonzarme. Porque usted no puede negar a Jesús en nada. Escúcheme lo que le voy a decir. Cada principio de vida en la Biblia habla de Jesús. Si usted le da vergüenza hablar de eso y no defender su fe, usted está negando a Jesús. Por eso el poder se limita en tu vida. Por eso se limita el poder en tu vida. Porque te da vergüenza hablar de tu fe con los de la casa que Dios quiere salvar primero. Cuando te dicen ellos, cuidado con esto, tú no, dígale, cuidado con qué. Si Jesucristo lo dice, yo lo creo y lo hago. Esta es mi fe. Esta es mi creencia. Libera el poder de Dios. Dile al que está al lado, libera el poder de Dios. ¿Te imaginas a Pedro cuando la gente dijo, mire, crucificaron a Jesús, no había resucitado? Miren, ese también estaba con aquel que crucificaron. Yo no lo conozco. Pero cuando Pedro vio a Jesús resucitado, dijo, wow, el evangelio es poder. Me arrepiento de haber negado a Jesucristo. ¿Cuántos se tienen que arrepentir hoy de haber negado a Jesucristo?
Pedro humildemente, cuando vio el poder de Dios, se arrepintió de haber negado a Jesucristo. Mire, el poder de Dios salvó mi matrimonio. El poder de Dios me dio hijos. El poder de Dios me dio finanzas. El poder de Dios me restauró. El poder de Dios me educó. Y yo no me avergüenzo de eso. Si a alguien le molesta, bueno, que se arrepienta, porque hasta la molestia no puede llevar al infierno. Pero Pedro negó a Jesús. Pero cuando vio a Jesús resucitado, dice: ¡wow! El maestro resucitó, venció la muerte, el poder es real. ¿Qué hizo Pedro? Me arrepiento. Señor, yo me arrepiento hoy, yo no necesito negarte ni ver el poder. Yo te creo ya, Señor. Está aquí. El poder, chicos, el poder. Mire, yo sé de dónde yo vengo, y si el poder no llega, yo no tuviera hijos ni esposo. Y ninguno de ustedes va a dejar su casa para ir a vivir conmigo. Porque Dios lo que quiso restaurarme fue el matrimonio. ¿Está aquí? Usted tiene que entender, el poder obró en tu casa. Quien restauró tu casa fue el poder. Antes que yo te conociera a ti, Jesús llegó primero a mi hogar. No lo voy a negociar contigo. Antes que te conociera a ti, el Espíritu Santo empoderó mi casa. Me levantó, me restauró, me sanó, no tú. Tú no sanaste mi matrimonio, tú no liberaste. Yo conozco a Jesucristo y conozco al Espíritu Santo y lo que hizo en mi vida. Cuando estaba enferma, me levantó y me sanó, me libró y hizo el milagro. Por eso, yo el que conocí haciendo milagros fue a Jesucristo y el Espíritu Santo en mi casa. Tú vas a tener que aprender en esta vida que gente va a venir a tu vida, te va a decir que te amo, que doy la vida por ti, pero eso va a ser probado y tienes que recordar que quien te levantó, que quien te restauró fue Jesucristo y el Espíritu Santo. Tienes que entenderlo, tienes que entenderlo. Escúchame lo que te voy a decir. Jesucristo es el sumo sacerdote y Él no pierde su posición, la gente sí. Y los milagros en tu vida lo hizo Jesús. Hay gente que te va a querer negociar el poder de Dios, pero tú vas a tener que escoger. Vas a tener que escoger. Una de las cosas que yo le pedí a Dios, que nunca se me olvidara, que Él fue el que restauró mi matrimonio. Él fue el que me restauró a mí como ser humano, como persona. Fue Cristo quien me restauró. Soy lo que soy porque Jesucristo y el Espíritu Santo actuaron en mí. Eso nunca se te debe olvidar, por su sacrificio en la cruz. ¿Está aquí? Así que Él es el que añade a tu vida y el que quita. Él es el que te empodera, el que te valora, el que te promueve, el que te promociona y el que no. Por eso tienes que entender la figura de Jesús como sumo sacerdote dentro de la iglesia. Amén. No puedes perder de vista quién empezó la buena obra en ti. No dice que vendrá gente a terminarla, dice que Él mismo la terminará. Te lo tengo que decir, porque Él mismo lo terminará. Cuando David lloraba a Saúl, el profeta David le dijo: ¿por qué lloras a Saúl? ¿Por qué lloras a Saúl? Aprende a no llorar a la gente que no está. Tienes que avanzar. Ellos tomaron sus decisiones
Nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo es mentiroso y engaña a todo el mundo, hasta los escogidos de Dios. Hasta los escogidos de Dios. Por eso pon tu mirada en Cristo y sirve, y haz lo que Él te dice, pero no quite la mirada de Cristo. Ponga el enfoque en Jesús. Tengo que terminar. La sangre de Cristo. Mateo 13:5-8. Y no hizo Jesús a causa de la incredulidad de ellos ningún milagro. Escuchen lo que le voy a decir. Y no hizo Jesús a causa de la incredulidad de ellos ningún milagro. Mateo 13:5-8. Te voy a contar con qué tú y yo vamos a bregar. Cuando tú viviste, tenías fe. Cuando tú llegaste al cuerpo de Cristo, viniste con fe, creíste y viste milagro. Mi apóstol me decía esto. ¿Tú sabes por qué Dios te permitió ver milagros? Escucha esto. ¿Tú sabes por qué Dios te permitió ver milagros? ¿Tú sabes por qué? Porque en el camino ibas a tener muchos problemas, mucha tormenta. Tú nunca debes olvidar los milagros que hizo Dios contigo en el principio. No lo debes olvidar. Amén. Porque el poder es para salvación a todo aquel. Diga conmigo, a todo el que cree. Diga conmigo, a todo el que cree. Amén. Diga conmigo, desbloquea los milagros. Sí, diga conmigo de nuevo, desbloquea los milagros. Tú tienes que creer. No olvides el diseño de la iglesia. No lo olvides. Deja que la gente diga, apégate a la palabra. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Tú vas a, escúchame esto, encontrar retos en el camino. Tú vas a encontrar retos. No pongas tu confianza en la gente. Pon tu confianza en Dios y en la palabra y cree en la gente entonces. Cree en la gente. Pero la fuente de tu confianza debe estar en Dios. Sí, la fuente de tu confianza debe estar en la obediencia a Dios. Debe leer la Escritura. Uno de los libros, si tú tienes un llamado pastoral de liderazgo, perdóname, necesitas conocer Hebreos. Porque si tú crees que Dios te llamó al pastorado, tú tienes que conocer el diseño de tu sacerdocio. Tú tienes un diseño sacerdotal. Y cuando tú intentas ser sacerdote de Cristo en un diseño incorrecto, nada se va a dar. Pero cuando tú caminas en el diseño correcto del diseño de Cristo sacerdotal, escúchame esto, Cristo tiene el diseño sacerdotal. Nosotros no nos lo inventamos. Nosotros no nos ponemos. Nosotros no nos autodenominamos. Cristo tiene el diseño sacerdotal. Necesitas abrazar. La iglesia está sufriendo por el mal diseño sacerdotal. ¿Sí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies para cerrar, pero ahora su Biblia. Hebreos 7 del 6 al 10. Vamos a presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. A mí, tengo un amigo cuando lo tiene. Hebreos 7, 6, 10. Si usted necesita un sobre, pídalo. Porque si usted niega a Jesucristo y su diseño sacerdotal, usted se le cierran los cielos. Usted sabe, en un minuto le voy a contar algo. Dios me dio hace más de 15 años una visión. Me dijo, después de muchos años de buscar esa visión, no se me distraigan, por favor. Me dijo esto el Señor: el ministerio que vas a representar se llama Sembradores. Y me dijo esto por medio de un profeta. Me dijo, ese nombre es clave para detonar el ministerio de Dios en ti.
Y el Señor me fue dando todo el ministerio y todo lo que yo iba a hacer. Me dijo esto: tu ministerio está diseñado conforme a la agricultura. Por eso te di un esposo agrícola, para que entendieras el reino de Dios y tu diseño. ¿Qué quiere decir esto? Si usted funciona diferente al diseño de Dios, usted bloquea lo que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Por eso usted tiene que preguntarle: ¿cuál es el diseño para mi matrimonio? ¿Cuál es el diseño para mi familia? Yo quería ser arquitecta, no pastora, pero el diseño de Dios para mí era ser pastora. Y cuando Dios me habló y me dijo: ve a la finca y dile a tu esposo que te enseñe la agricultura, porque así te voy a enseñar el reino de Dios. Y yo logré entender, Víctor, el reino de Dios por la agricultura. Yo leía la Biblia y no entendía nada, pero cuando mi esposo me enseñaba agricultura, yo entendía el reino de Dios. Por eso nuestro ministerio se llama Sembradores, y todo lo que hacemos es semilla, porque para mí es muy fácil entender el reino de Dios. Y ahí está Jesucristo detrás de ese diseño. Entonces, vamos a leer Hebreos 7, 6, 10. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor? Diga conmigo: Jesucristo. Y aquí Abraham fue bendecido por Melquisedec, que sabemos que es Jesucristo, y su sacerdocio es según la orden de Melquisedec. Tú tienes que pedirle a Dios cuál es tu diseño dentro del matrimonio, de la familia. ¿Cuál es tu diseño? Mi matrimonio comenzó a cambiar cuando yo entendí mi diseño ahí. Y dice la Escritura, y aquí, vamos a leer lo que tiene la Biblia. Y aquí, 1, 2, 3. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En el antiguo pacto, la tribu de Leví recibía los diezmos. Ellos eran los autorizados para recibir los diezmos. Y dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. ¿Por qué Leví fue escogido para recibir los diezmos? Porque son de la descendencia de Abraham. Pero lo que está diciendo aquí Pablo a los hebreos es que cuando Jesucristo salió al encuentro de Abraham para recibir los diezmos, él bendijo a Abraham. Yo no sé si tú lo estás recibiendo, pero dice que él bendijo a Abraham cuando él recibió los diezmos. Lo que Pablo está diciendo es que en el nuevo pacto, vamos a leerlo de nuevo. He aquí, ciertamente he aquí, en la iglesia de Cristo en la tierra. He aquí, en la tierra, su iglesia, siendo Cristo el sumo sacerdote, uno. Ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. ¿Quién es? ¿De quién se da testimonio que murió y vivió? Jesucristo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que el Jesucristo mismo es el que recibe los diezmos, no los hombres. Aunque ella sea la que esté aquí recibiendo, Jesucristo como sumo sacerdote en el cielo es el que lo recibe. ¿Lo estamos inventando nosotros o lo está diciendo la Biblia? Él es el que lo recibe. Y escuchen lo que les voy a decir. Así como bendijo a Abraham, Él nos bendice a nosotros cuando lo damos. Por eso usted tiene que saber que el Evangelio es poder, pero el Evangelio de
poder tiene un precio muy alto que pagar. Muy alto. Usted no se puede avergonzar de pedir los diezmos, porque es Cristo mismo el que lo recibe. Y se puede avergonzar de darlo, porque es Cristo mismo quien lo recibe. Y Él nos bendice cuando lo damos. Y es el gran precio que hay que pagar por predicar el evangelio de poder. Que la gente lo manipula, que la gente lo juzga, pero ese es el gran riesgo. Pero eso es lo que dice: he aquí uno quien no recibe. Y el mayor, que es Jesucristo, sumo sacerdote, nos bendice a nosotros. Amén, está aquí. Ahora, en el Antiguo Testamento el diezmo lo recibía Leví, pero en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, el diezmo lo recibe Jesucristo mismo. Jesucristo mismo recibe, le guste o no le guste. Vamos a hacer una oración antes de darle los diezmos y la ofrenda al Señor. Al Señor. Y el Señor tiene sus administradores en la tierra. Vamos a hacer esta oración. Quiero que toda la iglesia, si usted quiere hacerlo, se disponga en su corazón a pedirle perdón a Jesús por negarlo. Porque cuando negamos a Jesucristo, su palabra, le estamos negando. Él también nos puede negar a nosotros. Hoy quiero darte esa revelación que produce la fe para creer al Señor. Jesús dijo: por mi causa serán perseguidos, por causa de su evangelio. Jesucristo dijo: no era fácil predicar el evangelio, y aún sus discípulos se fueron y dijeron: cosas duras estas que nos pide el Señor. Pero el Señor lo que nos pide porque quiere que seamos eficaces en su poder. Porque recuerda que el poder de Jesucristo es el que lo resucitó, el que nos transforma, es el que nos transiciona, nos limpia, nos purifica. Así que no debes avergonzarte de ser quien eres en Cristo. Por eso yo oro hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, para que quites toda vergüenza del corazón de tu pueblo. Padre, yo oro hoy en el nombre de Jesús, para que quite toda vergüenza de nosotros. Porque yo recuerdo cuando yo por años no pedía el diezmo porque tenía vergüenza de pedirlo. Pero tú trataste conmigo, trataste con mi corazón, y yo te entregué esa área en mi corazón para que tú la libraras de sentir vergüenza, Señor, de